Ya, chiquillos, tomen asiento ahí atrás.
Buenos días. Costó un poquito, pero se pudo. Bueno, hoy día vamos a hacer el taller Global 4.2, el segundo taller de el tema nuevo que estamos viendo ahora, que es transformada de Laplace. Bueno, los talleres anteriores ya hemos visto la definición, hemos visto criterios para saber cuándo una función va a tener transformada de Laplace, porque no siempre tienen. Y hoy día vamos a empezar a estudiar la transformada inversa de Laplace, ¿ya? Porque, bueno, como dice ahí la definición, si es que yo a la función f minúscula, la f de t, a la f chica, le calculo su transformada, eso me da una f mayúscula, ¿cierto? Que depende de la variable s. Entonces, de esa misma manera, así como yo digo que la f grande es la transformada de la f chica, también puedo decir que la f chica es la transformada inversa de la f grande. ¿Ya? Entre algunas comillas, es como tomar esta igualdad L de f de t igual f de s y aquí aplicar un L inverso por la izquierda. Se aplican un L inverso por la izquierda, el L inverso con el L se van a anular, entonces va a quedar el f de t solito, y la transformada inversa del f de s sería entonces el f de t. ¿Ya? Entonces, si uno tiene un f de t y le calcula la L, la transformada, nos da una f de s. Pero de la misma manera, yo si tengo una f de s mayúscula, le puedo calcular su transformada inversa, y esa transformada inversa es una función en la variable t. ¿Ya? Entonces uno puede moverse entre la función f de t y la f de s aplicando transformada y transformada inversa. ¿Ya? Entonces, en base a que nosotros teníamos una lista de transformadas de Laplace conocidas, vamos a poder definir o vamos a establecer al tiro algunas transformadas inversas conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en el ítem, o bueno, en el A, ¿cierto? En la fórmula A, nosotros habíamos calculado en la clase de transformada de Laplace que la transformada de la función 1 era 1 partido por s. ¿Se acuerdan? Si el f de t era 1, la f de s era 1 partido por s. Por lo tanto, de ahí mismo sale que la transformada inversa de la 1 partido por s me devuelve la función constante 1. ¿Ya? En el fondo es la transformada que me permite revertir la transformada de Laplace. ¿Ya? De la misma manera, nosotros habíamos visto que la L de t elevado a n era n factorial partido s a la n más 1, ¿cierto? Entonces, de la misma forma ahora, la transformada inversa de n factorial partido s a la n más 1 es t a la n. ¿Ya? Generalmente vamos a usar esas variables para no confundirse cuando estoy trabajando con la transformada de Laplace de alguien o la transformada inversa de alguien. Ya siempre a las f de t le vamos a calcular su transformada y a las f de s les vamos a calcular transformada inversa. ¿Ya? Así que todas esas letras, desde la A hasta la G, es las mismas que ya habíamos visto, pero las habíamos visto en el sentido contrario. ¿Sí? Habíamos visto también que la transformada de la exponencial, o sea, la L de E a la de E elevado a por T, era 1 partido S menos A, entonces, ahora en el sentido contrario, se cumple como aparece en la parte C, que la transformada inversa de 1 partido S menos A me devuelve la función E elevado a por T. ¿Ya? Y lo mismo, fíjense, con el seno, o sea, si calculamos la transformada inversa de esa función de K partido S cuadrado más K cuadrado, eso me da el seno de K por T, y así mismo pasa con las demás funciones que ahí aparecen. ¿Ya? Así que esa es la transformada inversa, es la transformación que me permite revertir la transformada de Laplace, me devuelve la función original. Dígame. ¿Qué número de taller era este? Este es el 4.2. Sí, que el archivo se llama taller 4.1, pero fue porque me equivoqué, no, es el 4.2. Ya, en el título aparecía bien. Y bueno, la transformada inversa también tiene una definición mediante una integral indefinida, pero nosotros no la vamos a trabajar tanto mediante su definición con la integral, perdón, no indefinida, integral impropia.
no la vamos a trabajar mucho con la definición que tiene de integral impropia, sino que como inversa de la transformada de Laplace, nomás, como algo que revierte la transformada de Laplace. Y también se puede verificar que la transformada inversa es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen la transformada inversa de una combinación lineal de funciones, o sea, alfa por f de s más beta por g de s, entonces la transformada inversa también separa la suma y saca las constantes. ¿Ya? También es lineal. Entonces, va a ser similar el trabajo en principio a lo que hicimos con la transformada normal. ¿Sí? Vamos a ayudarnos en el fondo de las funciones, de esa lista pequeña de transformadas inversas conocidas para poder calcular otras transformadas inversas de otras funciones. Dígame. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa? El S. El S es simplemente la variable nueva de la función. Es la nueva variable, sí. Sí. Lo que pasa es que la transformada de Laplace de f de t se definía como la integral de una exponencial de s por t por f de t. Entonces, cuando uno resuelve esa integral, la función queda dependiendo solo de la s. ¿Ya? Entonces, es la nueva variable, véanlo así, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejemplo como bien básico de cálculo de una transformada de Laplace inversa. Se fijan que dice, quieren calcular la transformada inversa de la función 1 partido s cuadrado más 8. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero sería ir a mirar si esa cae en algún caso de las que están arriba. Y así tal como viene, la transformada inversa de 1 partido por s cuadrado más 8 no cae en ninguna de las que están arriba. Así tal cual. Pero sí se parece a alguna, ¿o no? ¿A cuál se parece? De las que están arriba. Sí, efectivamente se parece a la del seno. Bueno, igual ahí aparece, pero si se fijan, claro, el denominador de la d, de la del seno, es s cuadrado más k cuadrado. Y acá yo tenía s cuadrado más 8. Entonces, en el fondo, el 8 está haciendo el papel del k cuadrado. Por lo tanto, el k es la raíz de 8. ¿Sí? Entonces, para que tome la forma del d, el 8 se escribe como raíz de 8 al cuadrado. Porque así se nota que el raíz de 8 es el k. ¿Cierto? Ahora, arriba yo tenía un 1 y aquí me apareció un raíz de 8. Pero es porque multiplicaron por un 1 conveniente. Multiplicaron por raíz de 8 y afuera de la transformada dividieron por raíz de 8. Porque como la transformada inversa también es lineal, o sea, si ustedes quieren devolverse, sacan este raíz de 8 y abajo, afuera les va a quedar 1 al final. Y vuelven al paso anterior. Entonces, en el fondo aquí multiplicaron arriba por raíz de 8 y dividieron afuera por ese raíz de 8 para compensar, ¿cierto? Y ahora, escrito de esta manera, es exactamente el d, ¿cierto? Pero con k siendo igual a raíz de 8. ¿Sí? Entonces, el 1 partido raíz de 8 se mantuvo afuera y el L inversa de raíz de 8 partido ese cuadrado más raíz de 8 al cuadrado es el 0. ¿Ya? Entonces, con esa lista de transformadas inversas, uno tiene herramientas para calcular algunas, no cualquier FDS tampoco le vamos a poder calcular con las fórmulas de arriba, vamos a tener que ir generando más herramientas para eso. Ya, pero sí, ya hay varias que podemos calcular usando ese listado, que es pequeño, pero son como funciones que aparecen todo el tiempo en este contexto de transformadas de Laplace. Ya, bueno, se me olvidó mencionarlo, pero como que empezamos de repente. Hoy día vamos a hacer dos cosas principalmente. Primero, la definición de transformada inversa y transformada de derivadas. Ya, lo que pasa es que la transformada de Laplace de una función que viene derivada se puede escribir en términos de la transformada de Laplace de la función sin derivar. Entonces, en el fondo, anula de alguna forma las derivadas. Y después vamos a resolver ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace, que obviamente es lo que estamos intentando hacer con esta nueva herramienta. Estamos viendo transformada para poder
volver a ecuaciones diferenciales y resolverlas con la transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces, esa es la transformada inversa. En principio no le vamos a ver todo el resto de implicancias que tiene. Van a haber otros talleres en donde la vamos a seguir trabajando. Por ahora nos basta con saber eso, que es la que anula en el fondo la transformada de Laplace y que tenemos ese listado de 7 transformadas inversas, y con esas podemos calcular las de otras funciones más complicadas. Ya, entonces, ahora nos vamos a pasar a la pizarra para responder la pregunta que se dejaba en el documento, que es si es que es posible calcular la transformada de Laplace de f'. Hasta el momento nosotros hemos calculado la transformada de Laplace de una f, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calcular, o si es que se puede calcular, la transformada de una f que viene derivada? ¿Ya? Y bueno, la respuesta por supuesto es que sí se puede calcular la transformada de una función que viene derivada, y de hecho la transformada de la función f' se puede dejar en términos de f. Que esa yo creo que es la mayor gracia de la transformada de Laplace. Que cuando uno tiene la transformada de una derivada, uno puede dejarla en términos de la función sin derivar. Entonces como que en algún sentido está anulando la derivada, ¿ya? Y eso en ecuaciones diferenciales después va a ser toda una gracia. Entonces, para intentar calcular eso, ¿qué harían? Así, sin saber nada más. Les dicen, calcule la transformada de f'. ¿Cuál podría ser un buen primer intento? En la prueba quedan 2 minutos, tienen que inventar algo. Escribir la definición y ver qué sale, ¿cierto? A partir de eso. Muy bien. Escribir la definición. La definición de... Bueno, después de pasar por el periodo de negación, de superación y todo, un buen intento sería escribir la definición y ver si de ahí se puede sacar algo. Ya, la definición de transformada de Laplace, aprovechando de recordarla, era la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a menos st. ¿Ya? Ese término siempre estaba en la definición de transformada, y después aquí venía la función a la cual le estoy calculando la transformada, en este caso f'. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos poder calcular esa integral. No sé si de ahí atrás se ve algo lo que está escrito ahí tan en chito, ¿sí? Ya. Ya, pues entonces, ¿cómo podríamos calcular ese producto? O sea, la integral de ese producto. ¿Cómo calcular integrales de productos? Por partes, ¿sí? La vaca que le dice. No me gusta mucho esa mnemotecnia, pero es famosa de esa manera. Vamos a usar integración por partes, ¿ya? No sé cómo la habrán visto, porque hay dos formas de ver integración por partes, pero yo creo que es mejor, mucho mejor la que no es la vaca. Sí, la vaca siento que es muy larga. Y los de B, de U, como que siento que a veces pueden confundir un poco. La forma no por partes es cuando uno tiene, bueno, lo vamos a hacer con rojo acá como un recuerdo. Integración por partes así. En la integral de una función que viene derivada por una que viene sin derivar. Entonces, eso es el producto de las funciones menos la integral, y ahora pongo la que en la primera integral aparecía derivada, ahora sin derivar, y la que aparecía sin derivar, ahora aparecería derivada. Entonces sería la f ahora sin derivar y la g derivada. ¿Ya? Esa es la integración por partes.
La vamos a usar así, que siento que es más corta. ¿Ya? Entonces, hay que elegir una, en el fondo, de las dos funciones que tenemos acá, de la exponencial y de la f' de t, tenemos que elegir una que sea la que ya viene derivada y la otra como la que no viene derivada. En este caso, bueno, está como gritando que la f sea la misma f que está allá, ¿sí? Y que la e elevado a menos st sea la g, la que no viene derivada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa elección. Aquí le puse x, quizás le haber puesto t, pero bueno, da lo mismo la variable. Entonces, siguiendo la integración por partes, entonces habíamos dicho que esta iba a ser la f' y esta iba a ser la g, ¿ya? Siguiendo la nomenclatura que está aquí abajo. Entonces, siguiendo la integración por parte, aquí iría el producto de las funciones. La f por la g. La g es la misma que está ahí, entonces sería e a la menos st. ¿Cierto? Esa es la g. Me falta la f. Bueno, en este caso la f es f, ¿no? Pero de t. ¿Sí? Ahí tenemos las funciones. El producto de las dos funciones, ninguna sin derivar, ambas. ¿Cierto? La f sin derivar y la g sin derivar. Bueno, algo quizás que no les mencioné, pero que me imagino que lo vieron, que cuando las integrales son definidas, o sea, aquí va desde A hasta B, eso es tomar este y también entre A y B, y la otra integral también va entre A y B. O sea, si la integral está evaluada entre A y B, el lado derecho también, cada uno de los términos está evaluada entre A y B. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Ya. Entonces, este es en el fondo este es el f por g, que tiene que estar evaluado entre los límites de integración, pero que ahora son cero infinito, menos integral entre cero infinito de nuevo, ¿cierto? Y ahora va la f sin derivar y la g va derivada. Entonces la f sin derivar es simplemente f de t, y la g derivada sería derivar esta exponencial respecto a t todo el tiempo, porque esa es la variable que estoy usando para la integración. Así que si derivamos esto, la exponencial respecto a t sería menos s, ¿cierto? Baja la derivada del exponente por la misma exponencial. Ahí. ¿Ya? Así que estoy aplicando la definición. Dígame. ¿Cómo, perdón? El menos s, no, pero eso es cuando lo integro. La primitiva de e a la menos st es con el s dividiendo, pero la derivada es con el s multiplicando. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, ahí ocurre una gracia. Ocurre una gracia porque el menos s puede salir, ¿cierto? Y de hecho va a quedar más s por la integral, y si aquí reacomodamos, escribámosla en ese orden, y la integral sigue de ser infinito, y este término escribámoslo igual por el momento. Después vamos a ver qué pasa con él. ¿Cierto? Entre 0 e infinito. Ya, saqué el menos s simplemente, así que quedó más s afuera, y la integral que apareció ahí. ¿Y qué cosa es esa integral que quedó ahí? Esta, esa que encerré ahí en azul. ¿Cómo?
Esa es la transformada de la f sin derivar, de la f de t. ¿Se fijan? Entonces ahí está quedando. Bueno, primero veamos qué pasa con el término de la izquierda y después, claro, esto va a ser S por la transformada de la función f sin derivar. Nosotros esto lo escribíamos con el límite, ¿me acuerdo? Límite de un b tendiendo a infinito, ¿cierto? E a la menos st por f de t entre 0 y b. O bueno, quizás podríamos hacer al tiro la... Evaluemos al tiro, pero entre 0 y b. Entonces sería e a la menos s por b por f de b menos evalúan 0. Evalúan 0 va a ser f de 0 nomás, porque va a quedar e elevado a 0 por f de 0. Pongámosle así. Más s, ¿cierto? Y como bien decía la compañera, esta integral azul, o sea que la que está encerrada en azul, es la transformada de la f. Ya, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya se nota que la transformada de la f', después de todo este desarrollo, está dependiendo de la transformada de la f. ¿Ya? De hecho, ese hecho es el que hace que la transformada de Laplace sea útil para resolver ecuaciones diferenciales después. Ya veamos qué pasa entonces con esto. Profe, ¿dónde ¿Qué sale pasa el con...? S Digo, por transformar el Laplace? porque la integral que quedó encerrada en azul al lado izquierdo, abajo, esa es justamente la definición de la transformada de la f sin derivar. Ah, ya, gracias. ¿Ya? La integral de 0 a infinito por la exponencial de a la menos st por la función f de t. Ya, hay que ver qué pasa con eso que subrayé ahí con azul. El b está tendiendo a infinito y está quedando el producto de e a la menos sb por f de b. ¿Dependerá o no dependerá? O sea, si no supiéramos nada de f, dependería. Pero sí sabemos algo de f. Sabemos, bueno, o sea, sabemos por el contexto, más que nada, que, que tiene transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, como que tenga transformada de Laplace era que era de orden exponencial. Y eso quería decir que crecía más lento que alguna función exponencial. Entonces acá lo voy a escribir así, quizás así sea más clarificador. Vamos a escribir así, f de b arriba y una exponencial abajo. En el fondo esto es un versus entre la f, que es de orden exponencial, es decir, crece más lento que alguna exponencial, y abajo tenemos una exponencial. Entonces esto tiende a cero. Porque como la f es de orden exponencial, crece más lento que la de abajo. Por lo tanto, esa división se va acercando a cero. ¿Ya? Y esto sería simplemente f de 0 más s por la transformada de la f de t. ¿Ya? Entonces, este tiende a 0. Y eso es porque f es de orden exponencial. O bueno, quizás no digamos por qué f es de orden exponencial, pero eso es válido para f de orden exponencial. Porque bueno, si f no fuese de orden exponencial, entonces no podríamos estar hablando de su transformada de Laplace. No tendría ninguna gracia. ¿Ya? Así que el resultado termina siendo, se fue el b, así que ya lo único que me está sobrando es s por la transformada de la f menos f de 0. ¿Ya? Así que en resumen, para dejarlo ordenadito, por lo tanto,
la transformada de la derivada de f es igual a S por la transformada de la f, ya, menos la f evaluada en 0. Si quieres lo pueden encerrar, pero la verdad es que después lo vamos a generalizar todavía más. Ya, pero en general tenemos eso. T. ¿Cómo, perdón? Se escuchó como cortado. ¿Sale F en B o en T? Cuando tiende a 0, ese era un B. ¿Ya? Entonces, bueno, en resumen, ahí llegamos a la fórmula que estaba en el documento, que decía que el L de F', ¿cierto? Aquí está, pero es que sentía que estaba muy rápido. El L de F', después de todo ese desarrollo, termina siendo S por la transformada de F. Acuérdense que a la L de F le llamamos F de S, menos la función evaluada en 0. ¿Ya? Entonces, si yo conozco la transformada de la F sin derivar, gracias a esa, ocupando esta fórmula, puedo calcular la transformada de su derivada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Sí? ¿Todos bien? Miremos entonces. Bueno, ahí está esa primera parte. Ya, aquí de la misma forma, esto yo ya no sé si valga la pena que lo hagamos con lujo de detalle, pero fíjense lo que están haciendo ahora para la segunda derivada. Yo puedo replicar un proceso similar a este y escribir la transformada de f2' en términos de f', ¿cierto? Y como la transformada del f' se puede dejar en términos de la transformada de la f solita, entonces fíjense que aquí están dejando la transformada de f2' en términos de la transformada de f nomás. Solo que la expresión es un poquito más grande. Fíjense que en la que hicimos nosotros recién era S por la f de S, porque esta es la f de S, menos f de 0. Acá es S cuadrado. Cuando es segunda derivada, aquí aparece un S cuadrado por f de S, menos la S evaluada en 0, menos la f' evaluada en 0. ¿Ya? Entonces al final, la transformada de la f derivada dos veces se puede dejar en términos de la transformada de la f sin derivar. Y bueno, ahí se imaginarán que eso pasa para cualquier orden. Si yo necesito calcular la transformada de Laplace de una función que viene derivada n veces, eso siempre se puede dejar en términos de la transformada de la función sin derivar. ¿Ya? De hecho, ese es el teorema que está ahí. ¿Ya? Entonces, teorema, si tenemos una f que tiene derivada continua y todas sus derivadas son continuas hasta el orden n-1, y la última piden que sea solo continua por tramos, y f de t de orden exponencial, entonces esa es la fórmula en general. ¿Ya? La transformada de Laplace de una función que viene derivada n veces es s elevado a n por la transformada de la función sin derivar menos s elevado a n menos 1 por la función evaluada en 0. Y así empieza, fíjense que el s parte elevado a n y va bajando hasta que desaparece. Aquí primero aparece la transformada de Laplace, después aparece la función evaluada en 0, y después aparece la función derivada evaluada en 0, y el orden de la derivada empieza a subir hasta llegar al n-1. ¿Ya? Que bueno, esto es un caso, el caso que vimos nosotros era el caso de n igual 1 y n igual 2, pero en general sería de esa manera. Dígame. ¿El FDS es la transformada? Sí, el FDS, bueno, aquí está, el FDS es el L del FDT, ¿sí? Que vamos a usar indistintamente las dos notaciones, a veces la vamos a llamar L de FDT o a veces FDS, dependiendo que sea más cómodo, pero es lo mismo.
Entonces sí, pues aquí está en el fondo la transformada de la función sin derivar. ¿Ya? Entonces, la transformada de la función derivada n veces queda en términos de la transformada de la función sin derivar, porque el resto son puros términos que si uno conoce la función, tiene todo eso. ¿Ya? De hecho, lo que está haciendo la transformada es tomar la derivada enésima y la está transformando en un polinomio de grado n, pero en la variable s. ¿Ya? Porque esto para n igual 2, o sea, para la segunda derivada, eso va a ser con un s cuadrado, para orden 3 va a ser un s al cubo. La única diferencia de este es que, o sea, por ejemplo, de segunda derivada es que la parte de la izquierda va a tener una deriva, el f de t derivado, ¿no? Si es que fuese el n igual 2, ¿se refiere? Sí, como en el ejemplo de arriba, que sale Euler elevado a menos st y sale por Ajá. la función derivada. Y en la anterior, Ah, claro, fórmula que nos claro. pasó, como que eso es lo único que varía. Sí, es lo único que va variando, exacto. Entonces, si fuera f3, o sea, Ajá, la tercera derivada, ese f ajá. sería f derivado dos veces, ¿no? Y en el Claro, otro, sí, sí, todo igual. Ya. exacto. Eso aparece, claro, cuando uno quiere demostrar esta fórmula, en algún momento va a tener que usar que e elevado a menos st por la derivada de orden n-1 tiende a cero. ¿Ya? Pero tratemos de entender esta fórmula, que en principio igual puede ser que parezca un poco extraña. Ya nosotros la demostramos solamente para n igual 1 y en el documento está demostrada también para n igual 2. Pero bueno, por inducción se puede hacer para cualquier n. Ya, pero para saber usarla es importante entenderla un poquito. Ya, pasemos a la pizarra. Ya, entonces, lo que dice el teorema era que bueno, siempre hay que tener en cuenta que a la transformada de Laplace de f de t le vamos a llamar f de s, f mayúscula. ¿Ya? Siempre esa notación es la estándar. Entonces, el teorema decía lo siguiente, decía, bueno, bajo ciertas condiciones de que exista la transformada de Laplace y de la transformada de Laplace de la derivada, de la segunda derivada y de todas, decía que la transformada de Laplace de la función derivada n veces era s elevado a n por la f de s, o sea, por la transformada de la función sin derivar. ¿Sí? Y después van puros menos. ¿Qué le resto a este? Le resto el s que parte elevado a n, que en el fondo del orden de derivación va bajando su orden. Sí, va bajando de a 1. Entonces va a quedar s a la n-1, s a la n-2, va bajando hasta que queda elevado a 0, ¿cierto? Y ya desaparece. Y eso va siempre multiplicado, bueno, primero parte multiplicado por la transformada de Laplace, pero después queda multiplicada por la función evaluada en 0. Después el s bajaría a otro grado y quedaría elevado a n-2, y la función aparece derivada una vez, y así después va a quedar s elevado a n-3, la función va a ir derivada dos veces, y así sucesivamente. Los últimos términos serían, a ver, el penúltimo sería s elevado a 1 ya, claro, por la función, a ver, espérense. Si este está elevado a 1, es que el último término es el último término es este. Entonces, cuando este está a 1, este sería n-2. O sea, perdón, 2. Sí, está bien. Ah, no está bien. Ahí.
En el fondo, el grado del S con el orden de derivación de la f tiene que dar n-1 todo el rato. ¿Sí? Entonces, en el último término va el orden de derivación solito. Acá S con S suman n-1. Bueno, y acá este es 0 y este n-1 al tiro. Ahí. ¿Sí? Entonces, siempre suman n-1 en cada término. ¿Ya? Así que veamos el ejemplo, porque este teorema es el que hace que podamos resolver ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace. ¿Ya? Si vemos el caso particular, por ejemplo, de n igual 2, es bueno tener claro, muy claro el n igual 1 y 2, que son los que más nos van a aparecer. De ahí en adelante se pueden sacar con la fórmula, pero aparecen menos. Entonces hagamos, por ejemplo, el de orden 2. La función vendría derivada 2 veces. ¿Cierto? Entonces te partiría al cuadrado por la transformada, menos, después vendría elevado a 1 por la función. Y en el fondo ya estamos en el final ahí, menos la función derivada de valor 0. Y que esta es la que más nos va a aparecer. Y la de 1, pero esa hicimos la deducción incluso. Ya, pero bueno, ahí tienen que saber interpretar cómo queda la fórmula para cada n en los naturales. Ya, así que ese es el teoremazo, yo creo, de transformada de Laplace para las cosas que vamos a querer hacer. Así que ahora resolvamos este ejemplo que está ahí, que dice, resolvamos el PBI, dice x2' menos 6x' más 8x igual 2. Y las condiciones iniciales son 0. Es decir, la función evaluada en 0 da 0 y la derivada de la función evaluada en 0 también da 0. ¿Ya? Resolvamos entonces ese PBI por primera vez usando transformada de Laplace. ¿Ya? Porque, bueno, hasta el momento yo sé que ustedes tienen herramientas para resolver esa ecuación de orden 2, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo esta? Sin transformada de Laplace, sino que con lo que ya han visto hasta ahora. Con el n, ¿cierto? El cambio de variable, que en la ecuación auxiliar, sacar la solución general, después ver alguna manera de encontrar una solución particular, etc. Ya, pero la idea es que ahora lo hagamos con Laplace. Ya, vamos, pasemos por favor a la pizarra. Ya, si podemos mostrar aquí el PDF un poquito, que necesito el ejercicio. Eso. Entonces, x2' más 6x' más, no, menos, más 8x igual 2. Y las condiciones iniciales son ambas 0. La función evaluada en 0 da 0 y su primera derivada evaluada en 0 también da 0. ¿Ya? Ahora sí que se ve aquí nomás la pizarra. Ya, esa es la ecuación, bueno, el problema de valores iniciales que tenemos que resolver. Es de orden 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolver un PBI o una ecuación diferencial usando transformada de Laplace? Lo que vamos a hacer es aplicar transformada de Laplace a la ecuación completa. ¿Ya? Apliquemos entonces. Aplicamos transformada de Laplace sobre la EDO. ¿Ya? Entonces nos va a quedar la transformada de Laplace de todo eso. ¿Ya? Pero recuerden que la transformada de Laplace es lineal. Entonces me va a quedar la transformada de Laplace del x2' menos 6 veces la transformada de Laplace del x' más 8 veces la transformada de Laplace del x igual a la transformada de Laplace del número 2. ¿Cierto? Por linealidad. Entonces queda la transformada de Laplace
del x2', pónganle t si es que quieren explicitar la variable, menos 6 veces la transformada de Laplace del x' de t, más 8 veces la transformada del x, igual a la transformada del 2. ¿Ya? Aplican transformada a la ecuación completa. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos la transformada de x2', la transformada del x', la ¿En constantes transformada del x. ¿Cómo, perdón? en constantes qué se hacía? ¿A qué se refiere con en constantes? Transformadas de Laplace y que la parte donde debería ir el f de t es constante. Cuando el f de t es constante, Sí, como en el lado derecho se refiere, ¿no? sí. Eh, o sea, no se hacía nada en específico, hay que considerar que la f de t es 2 y nosotros vimos, bueno, en verdad nosotros vimos, mejor aquí saquemos el 2, po. Acuérdense que la transformada es lineal, así que el 2 puede salir y dejamos un 1 adentro. Porque nosotros vimos la transformada del número 1, que era 1 partido por s. A eso se refería el compañero. ¿Ya? Bueno, si se fijan acá, ya multiplicando al 8 tenemos la transformada del x. ¿Sí? Y usando el teorema que acabamos de ver, podríamos dejar la transformada del x' también en términos de la transformada del x, y la transformada del x2' también en términos de la transformada del x. Entonces así, mi única variable de alguna forma sería la transformada del x, solamente. ¿Ya? Bueno, usemos el teorema entonces. Sería, aquí lo acabo de borrar, era s² por, usemos esta notación, antes de escribirla. Acuérdense que la notación que vamos a usar es esta. En el fondo uno siempre, para la transformada de una función, uno siempre usa la misma letra, pero en mayúscula, pues, y con variable s. ¿Sí? Así que a la transformada de x de t le vamos a llamar x de s, pero una x mayúscula. ¿Ya? Entonces, usando el teorema anterior, esto sería s² por la transformada de la x menos, después venía el s elevado a 1, y aquí aparecía sin derivar, evaluada en 0, menos x' de 0. Esos tres términos salieron del primero solamente, usando el teorema que vimos recién. Esos tres vienen de ahí. ¿Ya? Y bueno, aquí van a ser útiles las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que son 0, así que ahí las vamos a usar para decir que esos dos términos que aparecieron ahí son 0. ¿Ya? Aquí probablemente vamos a ocupar más espacio, así que vamos a agarrar al tiro esta rayita. ¿Ya? Menos 6, abre paréntesis. Ahora hay que usar el teorema, pero sobre el x'. ¿Ya? Entonces, esto sería el L de x' era S por la transformada de Laplace de la función sin derivar, menos, y aquí viene al tiro la derivada, ¿no? O sea, perdón, la x de 0. Perdón, la x'. X' de 0.
Y la X, o sea, a medida que el S bajaba el grado, la X, la función iba aumentando su orden de derivación. Sí. Aunque aquí hicimos el de la primera. Sí, era sin derivar, sin derivar. Sin derivar. En general nosotros vamos a resolver ecuaciones de orden 2, a lo más 3. Esas 3 bueno tenerlas así como bien presentes. Ya, pero entonces, esto que vamos a subrayar con rojo acá, está saliendo de eso de ahí, ¿cierto? Se transformó en esos dos términos. Ya, acá tenemos entonces más 8 veces la x de s igual a... ¿Se acuerdan cuánto era la transformada de la constante 1? Era 1 partido en s. Entonces al otro lado nos va a quedar 2 partido por s. ¿Bien? Bueno, ahora entonces ocupamos las condiciones iniciales. Se fijan que el proceso es como bien estándar. Tomamos la ecuación, le aplicamos la transformada completa, hacemos que la transformada de la segunda derivada y de la primera derivada dependan de la transformada de la x en el fondo, de la x de s, de la transformada de la función sin derivar. Ocupamos las condiciones iniciales entonces, en este caso son todas cero las condiciones iniciales, así que esto se va a simplificar bastante. Va a quedar entonces s cuadrado por el x de s, ese es 0, menos 6 veces s por x de s, más 8 x de s igual a 2 partido por s. ¿Ya? Entonces de ahí despejan el x de s. Sí, en el fondo están despejando la transformada de la x de t. Igual después nosotros lo que queremos llegar a encontrar es la x de t. Pero primero aquí vamos a encontrar su transformada de Laplace. Entonces podemos aplicar transformada inversa y vamos a recuperar la x de t, la x chica. Ya, despejemos entonces aquí la x de s. Podemos factorizar por x de s. Entonces nos va a quedar un polinomio que sería s cuadrado menos 6s más 8. Más 8 igual a 2 partido por s. Pasamos dividiendo. Entonces la transformada de la función es... Una pregunta que no entendí muy Dígame. bien. ¿Por qué, o sea, por qué el x derivado dos veces quedaba como s al cuadrado xs menos s1 hasta el x derivado 0? Eh, ese era el teorema anterior. Lo que es que no lo demostramos para cualquier orden de derivación, lo demostramos solamente para la primera derivada. Pero el teorema nos da en el fondo esa forma de escribir la transformada de la segunda derivada. Ya. Es simplemente el teorema anterior aplicado para n igual 2. ¿Ya? Ese teorema hay que conocerlo sí o sí para resolver ecuaciones con transformada de Laplace. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya, entonces ahora vamos a despejar el x de s. Ahora, eso quiere decir que vamos a pasar dividiendo ese término. No sé si ese se puede factorizar. 4 y 2, ¿no? Ya. Pasemos lo factorizado al tiro. S menos 4 y S menos 2. Y S. Ya. Entonces fíjense que hasta aquí esto casi siempre es igual. ¿Sí? O sea, tomar la ecuación, aplicarle transformada de Laplace, ocupar el teorema para escribir las transformadas de Laplace de las derivadas en términos de la transformada de la función sin derivar. Y aquí después entonces despejan el x de s. Bueno, ocupan las condiciones iniciales para simplificar lo que se pueda simplificar. Y despejan el x de s.
que en el fondo esta es la transformada de Laplace de la solución. No es la solución, pero es su transformada de Laplace. Entonces, si yo quiero recuperar la solución, tengo que calcularle la transformada inversa a esto. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos transformada inversa para que la x grande se transforme en la solución, en la x de t. ¿Ya? Pero nuestro problema ahora va a ser calcularle la transformada inversa a esta función. ¿Cómo? Claro, la idea sería tomar esa fracción y separarla. ¿Cómo se llama eso? Lo hicieron probablemente en cálculo integral. Cuando uno toma una fracción y la separa con los denominadores, las fracciones parciales, fracciones parciales. ¿Sí? Así que hay que ocupar fracciones parciales para poder separar. Porque fíjense que si yo tuviera los denominadores separados, conozco la transformada de cada una. ¿Ya? Entonces, si es que no se acuerdan de fracciones parciales, para calcular transformada inversa es importante. Así que va a haber que recordar. Dígame. Falta un 2. Ah, sí, arriba era 2, ¿no? Este. Sí, toda la razón, gracias. Ya, así que separemos eso con fracciones parciales. ¿Ya? Para eso, bueno, en este caso, esta fracción, bueno, la voy a anotar aquí, s menos 4 por s menos 2 por s, son 3 factores, ¿cierto? El denominador son 3 factores, y cada factor es de grado 1, es un polinomio de grado 1, es un factor lineal, ¿sí? Es de la forma mx más n, solo que es con s, ms más n. ¿Sí? El s menos 4 es un factor lineal, el s menos 2 es un factor lineal y el s es un factor lineal. Entonces, lo que decía como el teorema, por decirlo de alguna forma, porque no es tan un teorema, pero lo que decía el resultado de fracciones parciales es que si tenemos puros factores lineales, yo puedo poner 3 fracciones, voy a tener 3 fracciones y cada una con un denominador de los que están aquí en el producto. Y como los denominadores son todos lineales, arriba van a ir puras constantes, A, B y C. ¿Sí? Había otro caso que era cuando los factores lineales estaban repetidos. Y había otro caso cuando los factores eran cuadráticos y reducibles, que ahí en ese caso arriba no iba una constante, sino que iba un AS más B, uno de orden 1. ¿Ya? Pero bueno, ahí a medida que vamos a hacer muchos ejemplos probablemente de esto, así que ahí nos van a ir apareciendo los distintos casos. Este era el primer caso de las fracciones parciales, cuando todos los factores eran lineales y ninguno está repetido. Ya, vamos a borrar aquí porque se nos fue el espacio. Ya. Entonces, obviamente lo que queremos es descubrir quién es el A, el B y el C, ¿cierto? Queremos descubrir quién es A, B y C para poder separar en 3 transformadas inversas. Y cada una de esas va a ser mucho más fácil de calcular. Ya, entonces para eso, no sé cómo lo habrán visto en su momento, pero una forma de verlo es sumar estas 3, ¿cierto? Entonces recuperamos el mismo denominador. Y bueno, aquí sumar fracciones. ¿Qué le falta al S menos 4? Para hacer este denominador completo le falta el S menos 2 y el S. ¿Ven? Después el B. Al S menos 2 le falta el S menos 4 y el S.
Y al S le falta el S menos 4 y el S menos 2. ¿Ya? Y ahora multiplicamos todos con todos. O sea, así, y bueno, el ADA después también, así, y ahí todos con todos. Ya, entonces eso nos va a quedar medio largo. Si se fijan, esto es S cuadrado menos 2S. Entonces va a ser 2S cuadrado menos, o sea, perdón. Esto es S cuadrado menos 2S. Entonces A por S cuadrado menos 2A por S. Si multiplico los primeros, ¿de acuerdo con eso, no? Y ahí me salté, hice los dos productos al tiro. Multiplicar A por S con el S y da AS cuadrado, y el A por S con el 2 menos 2AS. Más, hagamos lo mismo acá. El B con el S es B por S, entonces BS por S sería BS cuadrado, y BS por 4 menos 4BS. ¿Ya? Bueno, aquí va a salir un poco más largo. S cuadrado. ¿Cómo? Ya lo conocíamos, ¿A quién? el último, ¿Por qué? porque lo habíamos factorizado antes y teníamos un S cuadrado menos 6S más Ah, verdad. ¿Verdad? Era eh, menos 6S más 8. más 8. Pero ahora apareció como por otra cosa. ¿Ya? Y bueno, abajo va a estar igual, así que voy a poner ese símbolo porque es el mismo denominador. Ya, aquí factorizar todo lo que tiene S cuadrado, lo que tiene S y los términos libres. Ya, entonces S cuadrado. ¿Qué tiene S cuadrado? El A, el B y el C. Más C. ¿Quién tiene S? Menos 2A, menos 4B y menos 6C. Menos 2A, menos 4B y menos 6C. Y términos libres, el puro 8C. Ya, y el denominador sigue siendo el mero. Ya, ¿qué hacemos ahora? Igualamos a 2. Muy bien. En el fondo tenemos que igualar el numerador con el que partimos con este último numerador, porque los denominadores se mantuvieron igual, entonces las cosas de arriba tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto es el coeficiente del S cuadrado en este polinomio de acá? No hay S cuadrado, por lo tanto, el coeficiente es 0. Entonces, A más B más C es 0, porque el coeficiente de S cuadrado no está allá, así que ese de ahí tiene que ser 0. Coeficiente del S en este polinomio, 0 también. Entonces, menos 2A menos 4B menos 6C es 0. Y el 8C es 2. Nos queda ese sistema. Ya, bueno, el C está listo, está ahí de regalo. El C es un cuarto. Mejor yo creo reemplazar el C arriba y que nos quede un sistema de 2 por 2. Creo. Bueno, hay más de una forma, pero reemplacemos el C en las dos ecuaciones. Se haría A más B más un cuarto, que si lo tiro para el otro lado va a quedar menos un cuarto. Y acá sería menos 2A menos 4B, y el menos 6C lo voy a pasar para allá.
va a pasar como un 6C, es decir, 6 veces un cuarto. 6 veces un cuarto son 6 cuartos, 3 medios. Y reemplazando el C nos queda ese sistema de 2 por 2. Multiplicamos la de arriba por 2 y la sumamos. ¿Sí? ¿Suena lógico eso? O bueno, hagámosla del flojo, pongámosle el 2 ahí, el 2 ahí y el 2 ahí. Entonces va a quedar, si sumo va a dar 0A, si sumamos acá va a quedar menos 2B, y si sumamos acá va a dar menos 2 más 3 medios, eso es menos 1 medio. ¿Ya? Entonces 2B es 1 medio, entonces B es 1 cuarto también. ¿Sí? ¿Está bien? ¿1 cuarto? Súper. Ya, pues. Y como la suma de los 3 tiene que ser 0, el C tiene que ser menos 2 cuartos, para que den 0. Entonces, A más B más C tiene que ser 0, y estos dos son 1 cuarto. Entonces el C es 1 medio, menos 1 medio. Ya. Ahí ya pasó lo peor. Ya separamos en fracciones parciales. Ahora nos queda solamente calcularle la transformada inversa, pero ahora van a ser funciones que sí les vamos a conocer su transformada inversa. ¿Ya? Quedan 3 minutos, pero alcanzamos de más. Dígame. ¿Cómo, perdón? Ah, que tenía que despejar el A, no el... Sí, perdón. Gracias. ¿Quién era 1 cuarto? El C y el B. Estos dos. Eso eran 2 cuartos. Ok. Gracias, toda la razón. Ya. Entonces, finalmente, y con este terminamos, finalmente, acuérdense que el x de t era la transformada inversa, ¿ya? El x de t era la transformada inversa de las fracciones parciales. Entonces, separemos. Acuérdense que el x de t era la transformada inversa de eso que acabo de encerrar ahí en rojo. Entonces, es la transformada inversa de eso. Transformada inversa de el a partido s menos 4, es decir, menos 1 medio partido s menos 4, más la transformada inversa del b partido s menos 2, y el b era 1 cuarto, más la transformada inversa, así me alcanza ahí, del c partido por s, y el c dio 1 cuarto. ¿Ya? Y esas son conocidas, ¿o no? ¿Son calculables? Podemos sacar las constantes y lo que queda son transformadas de exponenciales. ¿Ya? Muy bien. Esta es una transformada de la exponencial de e a la menos 4t. Ya. Ya, nos queda solo decir quiénes son esas 3 transformadas inversas. ¿De quién es la transformada inversa de 1 partido s menos 4? Piénsenlo, lo pueden pensar. ¿Quién tenía transformada 1 partido s menos 4?
E elevado a 4t tenía transformada 1 partido S menos 4. Entonces esto sería menos 1/2 por E a la 4t más 1/4. ¿Qué transformada es esa? E elevado a 2t más 1/4 por 1. Así que esa es la X de esto. ¿Ya? Y queda solucionada entonces nuestro problema de valores iniciales. Ya, eso sería todo. Nos vemos el jueves. Sí, porfa, el castigo sí.